Buenos días a todos, soy la doctora Ana Alcántara, residente de cirugía vascular, y voy a hablarles hoy de arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. La idea es hacer una primera presentación con la patogenia y el diagnóstico, y una segunda y última instancia con una clase virtual sobre el tratamiento médico y quirúrgico de esta enfermedad. Vamos a empezar por la definición. Definimos arteriopatía como el conjunto de lesiones arteriales caracterizadas por el deterioro y la obstrucción, en este caso de las arterias que irrigan los miembros inferiores. La importancia del tema radica en verdad en su etiología principal, que es la enfermedad aterosclerótica, siendo esta una manifestación periférica de enfermedad sistémica que en otros lechos vasculares es la causa principal de muerte en el mundo desarrollado, sobre todo en el lecho cardíaco a través del infarto y en el lecho encefálico por el accidente cerebrovascular. En lo local de miembros inferiores, la invalidez y repercusión que genera esta enfermedad sobre la calidad de vida del paciente también insume grandes costos económicos y sobre todo gran cantidad de intervenciones quirúrgicas o de otro tipo y de menor importancia. Pasando a lo que es la etiopatogenia, como dijimos, un 90% se debe a etiología aterosclerótica. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica que afecta a vasos de mediano y gran calibre a nivel intimal, con acúmulo de lípidos y detritos celulares dentro de la luz de estas arterias de mediano y gran calibre, que origina la lesión clásica, que es la placa de ateroma, que estenosa y ocluye eventualmente la luz arterial. Podemos explicar el origen de estas lesiones por tres teorías que tienen continuidad evolutiva. Una primera instancia es la lesión inicial por estrés oxidativo. Esta está dada por los factores de riesgo que tenga el propio paciente, tanto por algunos factores adicionales. La lesión inicial a nivel intimal cataliza un proceso de inflamación que desencadena la adhesión leucocitaria, la trombosis a nivel de la íntima, así como alteraciones vasomotoras e hipoxia local que extienden la lesión en la pared y generan un círculo vicioso donde la lesión avanza a la peoría. Hay, a su vez, una migración de células de músculo liso hacia la capa íntima desde la capa media que contribuyen a la consolidación de la lesión. A su vez, se reclutan en este proceso inflamatorio células de la inmunidad, fundamentalmente macrófagos, que fagocitan lípidos que son depositados desde el torrente sanguíneo en estas lesiones intimales y se transforman en células espumosas que acumuladas dan lugar a la lesión inicial de la íntima arterial, que es la estría grasa. La estría grasa es el precursor de la placa de ateroma. De inicio es una lesión reversible, pero que con la evolución se aumenta en tamaño y pasa a ser la lesión estenoclusiva que genera clínica posteriormente. A su vez, de forma complementaria, hay ciertas teorías que sugieren que las células musculares lisas que migran desde la media de la arteria hacia la íntima son una estirpe monoclonal y se reproducen de forma desmedida, no de una manera demasiado distinta a lo que es los procesos neoplásicos habituales en otros sectores del cuerpo, pero obviamente sin las implicancias sistémicas que tendría esto. Pasando a lo que son los factores de riesgo para el desarrollo de la arteriopatía obstructiva de causa aterosclerótica, es una enfermedad que es 3 veces más frecuente en hombres, pero sin embargo morfológicamente y a nivel de las manifestaciones clínicas tiene peor pronóstico en mujeres. Se da también un aumento de la enfermedad sintomática con la edad. Mayores de 65 años son los que hacen el debut habitualmente sintomático. Primero, de forma clásica, con claudicación intermitente y un 25% aproximadamente pasan a una etapa de isquemia crítica que, como veremos después, lleva tratamiento quirúrgico. Factores de riesgo que generen una lesión o predispongan a la lesión parietal de la arteria y contribuyan al desarrollo de las placas, como lo es la hipertensión, como lo es la obesidad por el estado inflamatorio crónico y por las alteraciones de los lípidos en sangre que llevan asociadas habitualmente, así como la dislipidemia de forma aislada, todas predisponen al desarrollo de la lesión arterial.
Se debe hablar particularmente por separado de la diabetes que son todas las alteraciones que se originan a nivel sistémico por dificultad de asimilación de la glucosa en sangre, tiene una repercusión a nivel macroangiopático, es decir, desarrollan estos enfermos mayor predisposición a la arteriopatía de miembros inferiores. De hecho, se desarrolla de forma más rápida que en individuos sin diabetes, pero además agrega un componente de isquemia microangiopática. Esta isquemia se desarrolla a nivel de lo que es la microvascularización de los capilares arteriales, que generan no una enfermedad obstructiva, sino una enfermedad, una isquemia funcional a partir de shunts arteriovenosos y vasoplegia que se genera en este sector de la vascularización. Si bien es una entidad completamente distinta de lo que origina la lesión en vasos de mediano y gran calibre, contribuye y agrava la isquemia por esta causa. El tabaquismo es el factor modificable de mayor riesgo, como siempre está asociado con una mayor incidencia y con una mayor morbilidad a mayor índice paqueteaño, y otras condiciones como estados crónicos de inflamación sistémica, PCR elevada o una hiperhomocisteinemia congénita, también predisponen al desarrollo de arteriopatía. El 10% restante que no tiene, o mejor dicho, que tiene una arteriopatía de causa no aterosclerótica, es mucho más raro y son pacientes con una clínica más atípica. Incluyen entre las causas, no vamos a ahondar mucho en ellas, los aneurismas trombosados, enfermedades autoinmunes como puede ser la enfermedad de Raynaud o distintos tipos de vasculitis, y la hipoplasia arterial. ¿Cómo es que se desencadena estos fenómenos a nivel fisiopatológico? La clínica que origina la lesión es consecuencia de un gradiente de presiones proximal a la lesión y distal a la lesión, que lo que genera en el balance es el impedimento de la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos distales. Estas lesiones, a su vez, se ven favorecidas por ciertos factores morfológicos, como es, por ejemplo, la bifurcación arterial, que ya de por sí genera un flujo turbulento que predispone a la lesión intimal y a la generación de placas a este nivel. A mayor lesión, es decir, a mayor estenosis o en el evento de una oclusión, mayor gradiente de presiones y más notorias serán las manifestaciones clínicas de las que vamos a hablar a continuación. A su vez, este gradiente genera una dispersión de la presión preestenótica que se difiere a otros vasos que son proximales a la estenosis significativa. Y eso hace que esos vasos se desarrollen y formen circulación colateral que ayuda a estabilizar la llegada de nutrientes y oxígeno hacia los tejidos isquémicos, hasta que el desbalance hace que la enfermedad sintomática eventualmente se manifieste. No podemos olvidar tampoco, y hay que mencionarlo precozmente, dado que estos pacientes tienen en su mayoría una etiología aterosclerótica de su enfermedad, muchas veces también tienen enfermedad cardiovascular asociada. Esto es cierto sobre todo para los pacientes que requieren sí o sí un tratamiento quirúrgico de su enfermedad. Los pacientes que tienen isquemia crítica, en un 50% fallecen al año por infarto agudo de miocardio y en un 18% fallecen por ACV. No debemos olvidar tampoco, si bien el motivo de consulta inicial sea una lesión en miembros inferiores, que otras enfermedades u otras afecciones en otros territorios potencialmente graves pueden estar también presentes, como es una isquemia intestinal, u otras que no son de etiología aterosclerótica, pero pueden agravar, como es el caso que ya explicamos de la microangiopatía diabética. Siempre hay que ver también que estos enfermos tienen asociación lesional, ya sea una enfermedad ectasiante, tienen muchos de los mismos factores de riesgo que pacientes que desarrollan aneurisma de aorta o aneurismas periféricos, muchas veces pueden tener, si bien es menos frecuente, ambas patologías combinadas, y también pueden tener enfermedad venosa crónica que nos importará, como vemos más adelante, para el tratamiento. Pasando a lo que es la clínica de estos pacientes,
Siempre es muy importante tener en cuenta, como ya dijimos, al paciente como un todo, porque son pacientes con terrenos malos, con terrenos a veces inclusive muy malos para la cirugía, y siempre hay que tener en cuenta que van a tener varias comorbilidades que perjudiquen su valoración preoperatoria o su valoración inicial en el caso de que no tengan una enfermedad quirúrgica. En la progresión clásica clínica de estos enfermos, el dolor es el síntoma cardinal y sigue una evolución clásica que empieza con la llamada claudicación intermitente dolorosa. Vamos a definir este tipo de dolor como un calambre que aparece durante la marcha y característicamente el paciente relata de forma espontánea el momento del esfuerzo en el cual empieza a sentir el dolor. Es un momento fijo, no es para nada distinto de lo que es, por ejemplo, un angor cardíaco estable. El paciente refiere claramente, por ejemplo, que empieza el dolor cuando camina más de 6 cuadras. Este dolor obliga a interrumpir la marcha y cede totalmente con el reposo, dado que la traducción fisiopatológica es que es una enfermedad arterial que no permite la llegada de oxígeno y nutrientes cuando hay una exigencia mayor de la basal, pero puede satisfacer las necesidades basales con facilidad. Ya avanzada la enfermedad, desde ese punto, se desarrolla lo que llamamos el dolor de reposo. El dolor de reposo es un dolor permanente, de características clásicamente isquémicas, que no calma con analgésicos comunes y que calma con el declive, porque eso facilita la llegada de flujo a sectores distales a la lesión. ¿Qué consideraciones tenemos que tener respecto a estos síntomas? Primero, que ciertos pacientes, fundamentalmente diabéticos, pueden estar en un estadio de gravedad sin presentar dolor, por la naturaleza de su propia comorbilidad y de la neuropatía diabética asociada, y también que muchos pacientes transcurren con enfermedad asintomática, que puede llegar a ser un hallazgo en otro estudio, por ejemplo un Doppler pedido por alguna otra causa. Recordar siempre que la enfermedad que nos importa y que se reconoce como la arteriopatía que hay que tratar es la arteriopatía sintomática. Siguiendo un poco, lo otro que podemos encontrar como manifestación clásica es una lesión isquémica. La lesión habitualmente decimos que tiene que tener más de 15 días de instalada para diferenciarse, igual que el dolor, de el diagnóstico diferencial principal, que es la isquemia aguda. La lesión la vamos a interrogar, a veces tiene un antecedente traumático claro, un mal uso del calzado o un accidente, y a veces se origina a partir simplemente de microtraumatismos o de la progresión natural de la enfermedad o microembolias por accidentes de placa que no se sienten de otra manera y que agravan el estado previo basal de la enfermedad. Y obviamente, como decíamos antes, siempre considerar los factores de riesgo y antecedentes. Al examen físico, una vez más, recalcar, debemos siempre destacar el examen general del paciente, justamente por los terrenos que tienen habitualmente, por una afección frecuente del terreno cardiovascular, neurológico a veces y pulmonar a veces, relacionado con el hábito tabáquico. Cuando pasamos al examen de miembros inferiores, una vez que pasamos por encima del examen general, lo primero que nos importa es hacer una buena inspección estática, que ya nos puede decir mucho sobre la enfermedad vascular de esos miembros. Clásicamente son pacientes que tienen miembros con piel fina, con alopecia, que también es un signo de atrofia secundario a la isquemia crónica. Son miembros pálidos, fríos. Habitualmente esto está presente de manera similar en ambos miembros. La arteriopatía obstructiva crónica es frecuentemente simétrica en manifestaciones morfológicas y clínicas. Y muchas veces viene asociado de una atrofia muscular y de edema en miembros inferiores. Generalmente es un edema fundamentalmente de pie y de pierna,
y se atribuye sobre todo a la tendencia del paciente cuando tiene un dolor de reposo a mantener el miembro en declive para paliar el dolor. Otro signo clásico que tenemos que se asocia a la isquemia crónica es lo que se ve en la foto de esta diapositiva, que es la eritromelia. La eritromelia de declive es el signo de enrojecimiento del pie isquémico cuando está en declive y palidez consecuente cuando se eleva el miembro en la cama. Es consecuencia de la vasoplegia que origina esta enfermedad a la larga en los pacientes. Pasando a lo que es la lesión, hay una enorme variedad de lesiones que se pueden encontrar, desde lesiones como las que tenemos a izquierda, una lesión necrótica superficial asociada a una cianosis intensa distal en los dedos. Puede ser, muchas veces, de hecho, en estos pacientes que son tan recidivantes en su sintomatología y sus manifestaciones clínicas, es muy frecuente que nos encontremos con pacientes ya operados o ya amputados que hayan evolucionado mal, ya sea porque en el momento se le instaló un tratamiento incorrecto y no se asoció a una revascularización, o no se pudo asociar una revascularización, o porque tuvieron una mala evolución del hecho de amputación a pesar de una cirugía de revascularización asociada. En este caso, vemos un lecho de amputación necrosado que claramente es reflejo de una mala evolución desde el punto de vista arterial. A la derecha tenemos dos fotos de la misma lesión, en verdad del mismo pie afecto. Esta lesión, esta imagen en verdad mezcla un poco un concepto que me parece igual muy importante que se lleven. Lo que vemos acá es un tercer dedo del pie izquierdo con una necrosis que impresiona ser una necrosis húmeda. Vemos un poco de supuración alrededor de la base, pero además está asociado a edema y eritema y a un mal perforante plantar, que es la lesión básica o típica del pie diabético. Esta lesión no tiene nada que ver con la arteriopatía obstructiva crónica aislada, sino que tiene que ver con las alteraciones, muchas, que genera la neuropatía en el pie diabético. Recordemos que el pie diabético es la máxima expresión de la neuropatía diabética, y bueno, esto es un poco la consecuencia. Asociado a este mal perforante plantar, impresiona que esta área de eritema corresponde a un flemón plantar, que muchas veces también es la manifestación inicial en un pie diabético sin pulsos, que pueda requerir después una revascularización quirúrgica o endovascular. En la inspección dinámica, nuestra arma principal son los pulsos. Se deben buscar todos los pulsos, siempre de proximal a distal. Se debe buscar pulso aórtico, pulsos ilíacos, femorales en ambos miembros, popliteos en ambos miembros y ambos distales, tanto el pedio como el tibial posterior. Siempre, aunque el motivo de consulta sea un miembro en particular, examinar ambos miembros, por lo que dijimos, de que muchas veces la patología es simétrica, y esto también nos permite hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que no son arteriopatía obstructiva crónica, particularmente también con la isquemia aguda, cuando haya una diferencia entre un miembro y otro que sea muy marcada. Entonces, el examen de pulsos, a su vez, contribuye al diagnóstico topográfico. La lesión significativa se traduce en una ausencia de pulsos, y por ejemplo, si nosotros tenemos un individuo que tiene pulsos femorales bilaterales y no tiene ni pulso popliteo ni pulso distal en ninguno de los dos miembros, podemos asumir que sus lesiones significativas que generan la sintomatología que lo lleva a consultar son por lo menos del territorio femoropopliteo. Otras consideraciones que tenemos que tener es que muchas veces hay factores que influyen en el examen de pulsos. Sabemos, por ejemplo, que hasta un 30% de los enfermos no tienen pulsos distales palpables, no porque estén ausentes y no porque tengan enfermedad crónica, simplemente porque son difíciles de encontrar. Muchas veces son pacientes que tienen edema de miembros inferiores, o son pacientes obesos, sobre todo si son si su factor de riesgo principal para arteriopatía es la diabetes. Son pacientes donde el examen de pulsos se ve
un poco sesgado y puede ser un poco engañoso también respecto a la traducción de la enfermedad morfológica problemática. Dentro de lo que tenemos como complemento del examen físico, el índice tobillo-brazo es algo que tenemos que tener siempre en consideración. Es un cálculo simple, deriva de la división entre la presión sistólica de las arterias de los tobillos con las arterias de los brazos. Es un complemento, como dijimos, al examen físico y se mide con manguitos de presión especiales para los diámetros que se utilizan y que requiere como apoyo el ecodoppler o el doppler ciego. El valor normal de estos índices es de 0,9 a 1,1. Esto es correspondiente a los pacientes que no tienen enfermedad arteriopática. 0,9 o menor hace diagnóstico de enfermedad de arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, y menor o igual a 0,4, lo vamos a ver un poco más adelante, hace diagnóstico de la fase más crítica. ¿Cuáles son las desventajas de este índice? Es difícil de medir si no lo tenemos estandarizado, sobre todo por el tema de la disponibilidad del material en el momento. Idealmente debiéramos poder hacerlo siempre en la consulta, y se falsea ante arterias muy calcificadas, como es típico, por ejemplo, de los diabéticos. Tienen enfermedad calcinosis de la media, y eso hace que los valores del índice den más altos de lo que debieran dar en realidad. Pasando entonces a lo que es la clasificación, una vez que hicimos diagnóstico en el examen físico del paciente. Vamos a clasificarlo según los estándares que se usan más habitualmente en la cirugía vascular. Existe la clasificación de Rutherford y la clasificación de Fontaine. Habitualmente la más simple y la más fácil de recordar es la clasificación de Fontaine, que divide a los pacientes en 4 estadios. Un estadio 1, asintomáticos; un 2A, que es una claudicación leve; una claudicación moderada severa, que es el estadio 2B; un estadio 3, que son pacientes con dolor isquémico de reposo sin lesión; y un estadio 4, que puede englobar también el dolor isquémico, pero asocia siempre una úlcera o una gangrena a nivel fundamentalmente distal. El estadio 3 y el estadio 4 son lo que definimos como el estadio de isquemia crítica o isquemia amenazante del miembro. ¿Qué es entonces la isquemia crítica? Es el estado evolutivo, como dice la diapositiva, de dolor mayor a 15 días, lo que la define asociada a arteriopatía obstructiva crónica, que calma con el declive, no responde a analgésicos comunes, y puede o no asociar necrosis o ulceración. Se asocia también dentro de la definición el índice tobillo-brazo, en verdad, con una presión sistólica del tobillo menor o igual a 50 o menor o igual a 30 en el dedo gordo del pie. Esto se hace sobre todo para tomar en consideración dentro de esta definición a los pacientes diabéticos donde el índice tobillo-brazo se ve falseado, y además que generalmente no cuentan con la progresión clásica del dolor. Como decíamos hoy también, la correlación del índice tobillo-brazo está asociada al diagnóstico de isquemia crítica. Decimos que el paciente tiene una isquemia crítica cuando tiene valores de índice tobillo-brazo menores o iguales a 0,4, siempre teniendo en consideración las alteraciones que esto tiene para los diabéticos. En el diabético se mide el índice tobillo-brazo, en vez de tobillo se usa el dedo gordo del pie, porque son arterias más respetadas por la calcinosis de la media. La otra clasificación que podemos adjudicarle a la arteriopatía es la clasificación topográfica. Vamos a ver que un 50% de estos enfermos tienen afección del territorio femoropopliteo significativa, un 25% tienen afección del territorio aortoilíaco, son fundamentalmente pacientes tabaquistas, o es la enfermedad típica del tabaquista, mejor dicho, y un 25% tienen enfermedad distal, que es la topografía más frecuente en pacientes diabéticos. Teniendo entonces la sospecha clínica o confirmación de hacer el índice tobillo-brazo de una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, pasamos a lo que es la confirmación diagnóstica, que será imagenológica. Tenemos varios métodos imagenológicos, cada uno con sus ventajas y desventajas. Para empezar,
Lo menos invasivo es la ecografía Doppler. Es un estudio que valora tanto la hemodinamia arterial como la morfología, utilizando ondas de ultrasonido para valorar la velocidad y la dirección del flujo arterial. Puede valorar también en simultáneo el flujo venoso, pero obviamente esto no nos servirá para el diagnóstico de arteriopatía. Cambios de velocidad se acompañan de cambios de la onda del Doppler, y eso nos traduce también a veces indirectamente lesión que no podamos ver, por ejemplo en el eje aortoilíaco, donde la interposición gaseosa hace difícil objetivar la lesión morfológica. Es un estudio que como ventaja es un estudio de bajo costo, es un estudio no invasivo, pero como desventaja depende mucho del técnico que sepa o no realizar el estudio. Muestra tanto la luz circulante y la pared arterial, por lo cual es lo que habilita a medir tanto la hemodinamia como la valoración morfológica. Una breve reseña de cómo se ve un Doppler habitualmente y una señal Doppler normal y patológica. Acá podemos ver una imagen arterial. Esto corresponde a las paredes arteriales, y el interior, que es más ecogénico, corresponde a la luz. En este caso es un Doppler color. El color rojo, según donde esté ubicado el transductor, indica el flujo que se está acercando hacia el transductor, mientras el azul implica el que se aleja. Habitualmente esto se traduce además en una valoración con una onda de flujo. El flujo normal dentro de una luz arterial se traduce en una señal que tiene tres partes: una primera de flexión positiva, que traduce el impulso de la sístole; una de flexión negativa, que es secundaria al retroceso, a la resistencia vascular periférica; y una tercera onda, que también es anterógrada y que se da por el retroceso elástico de la pared con el final de la onda de pulso. Esto es lo que sucede habitualmente en una arteria sana. Si bien lo que estamos acostumbrados a ver a nivel distal de una lesión significativa arterial son señales alteradas, bifásicas, como el caso de la fotografía del medio, o monofásicas, como el caso de la derecha. Pasando a lo que son estudios que tienen una mejor valoración morfológica, más específica, contamos con la arteriografía. La arteriografía es el gold estándar ante el planteo de un plan quirúrgico. Es un estudio irradiante, invasivo y contrastado, que tiene morbimortalidad propia, a pesar de que esta ha disminuido considerablemente con los nuevos equipamientos y el nuevo instrumental que se usa para su realización. Y nos va a servir porque nos va a informar la topografía lesional exacta, la extensión de la cantidad de lesiones que tenga el paciente, significativas o no, la morfología de las mismas, y cómo está el árbol arterial proximal a esas lesiones significativas y distal a las mismas, así como valorar la circulación colateral. Se realiza en velo quirúrgico por inyección de contraste hidrosoluble, por punción percutánea en la arteria, según la técnica de Seldinger, y muestra solamente, es importante recordarlo, la luz arterial. Las estenosis se van a ver como estrechamientos de la luz, y las oclusiones como una falta de relleno de contraste de extensión variable de acuerdo a cómo sea la lesión. Si lo dividimos de acuerdo a los distintos territorios vasculares, para que sea más fácil el entendimiento de aquel que no está familiarizado con el estudio, si empezamos por el eje aortoilíaco, en la imagen de la izquierda tenemos una arteriografía de este sector bastante normal, muestra arterias sanas. Eso lo podemos inferir, ya que se ve todo el eje arterial que conocemos del estudio anatómico del mismo, sin imágenes de estrechamiento o sin imágenes de falta de relleno de contraste. Distinto es, por ejemplo, en la imagen B, donde ya tenemos una luz arterial alterada, donde vemos lesiones que no impresionan significativas en principio en varios lugares, y una lesión a nivel de la ilíaca externa, en este caso, que
por ser más o menos un estrechamiento de 50% o un poco más de la luz arterial, si se asocia a clínica de isquemia crítica, puede ser la causante y puede ser de indicación terapéutica. Ya pasando a lesiones un poco más severas, en la arteriografía de más a la derecha tenemos directamente una falta de relleno de toda la ilíaca común, de toda la ilíaca común derecha, lo que nos da la pista de una lesión cálcica severa y un relleno de la ilíaca externa a nivel distal por la colateralidad que se encuentra en este sector, que también es bastante visible acá. Otra cosa interesante de esta arteriografía es la alteración del relleno a nivel del cono aórtico. Esto, si bien no nos dice nada porque no nos permite valorar este estudio más que la luz arterial, podría ponernos en la pista de una ectasia arterial asociada o un aneurisma. La arteriografía del eje femoropopliteo tiene más o menos las mismas consideraciones. Acá vemos una que tiene enfermedad bastante leve, donde se ve la femoral común, se divide el trípode femoral y se visualiza la femoral profunda, así como el nacimiento y el tercio proximal de la femoral superficial, con una lesión bastante cercana al origen que determina una estenosis. En esta segunda imagen tenemos la parte distal de la femoral superficial, que decimos que radiológicamente pasa a ser la arteria poplitea cuando la imagen se cruza con el borde interno del fémur. Lo que tenemos acá es una imagen de una poplitea permeable, completa, sin lesiones significativas. Y bueno, las últimas más de la derecha para que vean un poco lo que es la patología, o puede llegar a ser la patología femoropoplitea aterosclerótica. Tenemos en esta imagen lo que parece el tercio medio de la femoral superficial, este sería el fémur, y imágenes de desfiladero de contraste que traducen estenosis probablemente significativas hemodinámicamente. Generalmente le decimos cuando es una estenosis que parece a ojos vista mayor al 50%. En estas otras imágenes vemos también una falta de relleno casi que completa de la arteria poplitea, y vemos cómo la colateralidad muchas veces genera puentes naturales que llevan el flujo sanguíneo a la distalidad y compensan las manifestaciones clínicas de esta enfermedad a largo plazo, hasta que también la circulación colateral se agota por el surgimiento también de nuevas lesiones o avance de lesiones preexistentes. Por último, acá lo que tenemos son ejes distales. Recordarán que son los más afectados a nivel de los diabéticos sobre todo. En estas tenemos a izquierda enfermedad de severidad leve o un poco moderada, donde se ve la poplitea 3, se divide en el tronco tibioperoneo y tibial posterior y peronea, y tibial anterior que pasa hacia a través de la membrana interósea. Y vemos cómo tiene enfermedad habitualmente multisegmentaria, e inclusive no puse ninguna imagen en este caso, pero puede darse falta de relleno casi que de todos los ejes distales o de la mayor parte de 2 de los 3 ejes de pierna. Para terminar con el diagnóstico imagenológico, otra herramienta que podemos utilizar para el diagnóstico de la lesión por arteriopatía obstructiva crónica es la angiotomografía con reconstrucción tridimensional. La angiotac es un estudio también irradiante y también contrastado. Esto nos importa especialmente porque muchos de los pacientes vasculares son enfermos renales y es a tener especial consideración. Es un estudio que valora con gran especificidad la anatomía, sobre todo la anatomía aledaña, por si hay patología concomitante, y también evalúa, así como en la arteriografía, de buena manera el eje aortoilíaco, que el ecodoppler no nos permite valorar con mucha exactitud. Como desventaja respecto a la arteriografía,
si bien cada vez hay mejores tomografías y más específicas que permiten el diagnóstico de enfermedad distal, en general la angiotomografía pierde definición para los ejes distales. Puede sumar la reconstrucción tridimensional, que es como bastante análoga a lo que es una arteriografía, y también, como ventaja, visualiza las características parietales fuera de la reconstrucción, lo que permite valorar, entre otras cosas, el contenido cálcico de la pared, que puede ser un impedimento que genere complicaciones bastante graves en el intraoperatorio, sobre todo en la cirugía abierta, y puede generar mayor dificultad en un acceso endovascular, que son particularidades del tratamiento que veremos más adelante. La angioresonancia, por último, tiene características bastante similares a lo que acabamos de mencionar para la angiotomografía. Obviamente en nuestro medio la preferimos a la tomografía porque hay más entrenamiento, tanto de nuestra parte en la lectura de la misma como por parte de los técnicos, y por su mayor accesibilidad y mayor accesibilidad económica, su menor costo respecto a la resonancia. Esto para que vean rápidamente cómo es la reconstrucción volumétrica de una angiotomografía, donde queda bastante similar y se puede ver las lesiones, en este caso a nivel femoropopliteo y distal, a partir de una angiotac, y lo mismo los cortes que permiten ver la pared y el calcio, en las lesiones cálcicas que tienen y cómo puede influir eso en nuestra terapéutica. Para terminar, para la valoración de estos pacientes preoperatoria y acondicionándolos para los estudios, vamos a pedir estudios de valoración general abundantes, vamos a pedir hemograma, grupo sanguíneo en vistas a una cirugía mayor que puede ser posible y frecuentemente sucede en estos pacientes, función renal y ionograma, y controles de la diabetes si corresponde, y relevo infeccioso con la misma con el mismo fin. Las consultas frecuentes son cardiólogo, anestesista, que no está incluido ahí, neumólogo, nefrólogo y endocrinólogo. Bien, esto es todo por ahora, y terminamos el tema en la segunda parte, que corresponde a tratamiento médico y quirúrgico. Gracias.